Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de debate de este día jueves 15 de julio. Vamos a tocar un tema hoy día importante para usted y para mí y para todos, que es el tema educativo, la situación en que están las escuelas, sobre todo por la situación COVID en el país. Y vamos a hablar también de proyectos que hay en materia educativa que son importantes de conocer. Esta noche me acompaña la ministra de Educación, Carla Ananía de Varela. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Nacho. Un gusto estar aquí contigo y con todos los televidentes. Para mí también. Vamos a saludar también a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe, comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Ok. Voy a partir por la parte COVID, que es la parte que a usted más le interesa. Ya conocemos que hace unos días atrás hubo nuevas disposiciones en materia de COVID, cómo, digamos, cuidarnos más. Hubo restricciones a lo que son los eventos públicos, básicamente, los grandes eventos públicos. Y las escuelas han ya seguido en todo el rumbo de la educación básicamente semipresencial. Pero quería preguntar en primer lugar si las nuevas disposiciones en alguna forma afectan al sistema educativo. No, Nacho, no tocan en nada. Las nuevas disposiciones se refieren a actividades públicas masivas. Nosotros en las escuelas... ¿Una graduación, algo así? Si en la graduación hay suficientes medidas de distanciamiento y de seguridad, no habría por qué... Una graduación no tiene por qué ser un acto masivo, como un partido de fútbol, una fiesta en la calle, una fiesta patronal. Yo creo que al sector educativo no le está afectando esto por el momento. Ok, y en el caso, digamos, de los contagios que tú dijiste unos días atrás, que habían 19 escuelas que habían sido cerradas porque habían encontrado que alguien tenía contagio de COVID. Sí, bueno, tal vez contarle a la ciudadanía y los padres de familia para que estén tranquilos, es que desde el principio, desde antes de la apertura de clases, Nacho, nosotros hemos trabajado durante varios meses con el Ministerio de Salud un protocolo que se llama la alegría de regresar a la escuela. Y le pusimos así porque los niños estaban ansiosos de regresar a la escuela, claro, los maestros también. Entonces ese protocolo tiene todas las medidas que deben de tomar los padres de familia, los maestros, qué es lo que se debe de hacer si hay un caso positivo que se detecta, y obviamente desde que abrimos las escuelas, que dicho sea de paso, hemos abierto las escuelas de manera semipresencial, opcional, lo que significa que los padres deciden si se acogen a la semipresencialidad o sus hijos siguen estudiando desde casa, y es multimodal, es decir, que hemos puesto a la disposición de los maestros y de los alumnos diversas plataformas de enseñanza. En ese sentido, cuando abrimos, era necesario que todos los centros educativos tuviesen insumos de bioseguridad. En un enorme operativo, con el apoyo de la Fuerza Armada, nosotros hemos entregado insumos de bioseguridad a las más de 5.000 escuelas que tenemos. Todos tienen insumos de bioseguridad. Hemos formado a nuestros maestros de manera virtual en cómo aplicar las medidas de bioseguridad. Entonces los centros educativos son espacios bastante seguros. Sin embargo, seguimos viviendo una pandemia. Estamos en medio de una pandemia. Entonces cuando se hacen los tamizajes, siempre sale gente positiva, ya sean maestros, administrativos. ¿Y qué dice el protocolo? El protocolo es muy claro. Cierre la escuela 2 semanas y después la vuelve a abrir. Entonces hemos estado así, aplicando el protocolo muy estrictamente. En este momento tenemos 32 escuelas. 32 escuelas cerradas. Suspendidas por 2 semanas.
¿verdad? Y así hemos venido desde el principio que abrimos, aplicando el protocolo. Ministra, ¿es alto en los contagios o no se han dado? ¿Cuál es la experiencia de todo este tiempo, desde que se abrió la escuela y se inició el proceso de clase semipresencial? Lo que pasa es que no te sabría decir, Nacho, si los contagios, a dónde se contagiaron las personas que salieron positivas. Normalmente no son niños, hay pocos niños contagiados, pocos alumnos, hay algunos, pero la mayoría es personal administrativo o personal docente. Pero es un dato importante. Normalmente claro, el niño no lleva el contagio a la escuela. Es muy poco el niño que ha salido positivo. En realidad, a nosotros lo que más nos preocupa es que nosotros en las escuelas tomamos todas las medidas, hemos formado a los maestros, tenemos todos los insumos, pero lo que sucede es que los niños y los maestros circulan por otras áreas de la sociedad. O sea, van a los mercados, a los supermercados, van a los cines, a diferentes actividades. Entonces, es bien difícil decirte que los contagios son altos. Lo que podríamos decir es que se han cerrado 32 escuelas por casos positivos de COVID que han sido detectados mientras los maestros están Ministra, dando clases presenciales. Por el momento y dada la situación de aumento de contagios, pensar que se puede volver a la clase presencial 100% es muy difícil. A las clases presencial en un virtuales. 100%. Presencial en este momento creo que no, puesto que estamos viendo una ligera elevación de los casos. Recuerda que la pandemia es un tema de salud pública y nosotros en este caso dependemos de lo que el Ministerio de Salud nos recomiende. Incluso el protocolo, cuando se va a cerrar una escuela, lo hacemos de manera consultando y coordinando con el Ministerio de Salud. Pero digamos que lo que está ocurriendo ahora, lo que se está viviendo ahora es difícil que se pueda cambiar, que pueda, digamos, pensarse en que a lo mejor después de las vacaciones de agosto ya se puede volver 100% presencial. ¿Estamos lejos todavía de eso? Si los contagios disminuyen, yo creo que podríamos regresar, ¿verdad? Todo depende... Si disminuyen significativamente. Significativamente. Depende del comportamiento de cada uno de nosotros, Nacho. Creo que de eso depende todo. No depende del Ministerio de Salud ni del Ministerio de Salud. ¿Qué indica la experiencia? Los padres se han acostumbrado, los niños se han acostumbrado a este nuevo sistema, transitorio, pero a lo mejor, digamos, que es muy diferente a lo que estaban acostumbrados a ellos. Pues ha sido muy interesante, te voy a decir, porque cuando abrimos todavía había un poco de temor de parte de los padres de familia. La confianza ha ido subiendo y te voy a dar algunos datos muy interesantes. La primera plataforma, si le podemos llamar plataforma, cuando el cierre de las escuelas que nosotros lanzamos fue la guía impresa, porque sabíamos que la mayor parte de los alumnos no tenían internet en su casa. El 40% de las escuelas tiene internet. O sea, cuando llegamos al ministerio en el 2019, encontramos que la brecha digital era de ese tamaño. Comenzamos a trabajar en esa brecha. ¿Era de un 40%? Sí. ¿Ahora cuánto es las escuelas? 40% de las escuelas. Nosotros en este momento no estamos dando computadoras a las escuelas ni internet a las escuelas porque los niños están más en su casa. Entonces la solución ha tenido que ser más individual. Pero para hablarte de las diferentes plataformas, lanzamos primero las guías impresas, que la teníamos colgadas en la página del ministerio. ¿Qué es la guía impresa? La guía impresa es el contenido educativo priorizado para poderse adaptar a las diferentes plataformas. Luego, a los 2 meses, lanzamos la televisión educativa, que ha sido de muchísima utilidad y que fue, digamos, un gran alivio para los niños y para los maestros cuando lo lanzamos en mayo del año 2020. Paralelamente empezamos a formar a todos nuestros maestros en el uso de lo que es nuestra plataforma educativa, que es Google Classroom. Tenemos prácticamente formados al 90% de los maestros en el uso de la plataforma Google Classroom, pero eso no es suficiente. En este momento les estamos dando muchas más herramientas para trabajar en entornos digitales. Una formación específica que estamos dando en este momento para poder complementar los conocimientos de la plataforma Google Classroom. Al principio de este año lanzamos la radio
y de estas plataformas yo te puedo decir que tenemos en el sistema educativo público y privado aproximadamente 1.2 millones de alumnos. Estamos atendiendo con la guía impresa 600,000 estudiantes. La mitad. Teniendo en cuenta que no todos los privados usan la guía impresa, ¿verdad? Sin embargo, nosotros hemos tratado de compartir todos nuestros logros con el sector privado. Ya te voy a explicar. ¿Cuántos estudiantes diariamente se conectan a la plataforma de Google Classroom? Se conectan alrededor de 214,300 estudiantes. Los 600,000 estudiantes que usan la guía impresa también son a diario. Y los estudiantes que completan sus aprendizajes a través de las teleclases, o sea que trabajan con la maestra o el maestro, la guía, y ellos les dicen, vaya, mire, para reforzar este tema, vea la televisión a tal hora. Estos son alrededor de 472,734 niños y niñas, alumnos. Y con las radioclases, 136,533. El WhatsApp es un medio también bastante utilizado por nuestros maestros y nuestros alumnos y diariamente lo utilizan alrededor de 748,386. Entonces estas plataformas se complementan unas con otras, no es que se usa una sola plataforma. La base de todo esto es el contenido de la guía impresa que está adaptado a las demás plataformas. Nosotros tenemos en la sede del Infod de aquí de La Libertad todo el equipo de producción multimedia. Ahí están todos los especialistas produciendo radio, televisión, guías impresas. Los libros de texto que entregamos este año de matemáticas y de lenguaje los entregamos al 100% de los alumnos del sector público. Esa es otra herramienta bien importante, pero además pusimos a la disposición estos libros del sector privado, de los padres que tienen niños en las escuelas privadas, porque ellos también han sido afectados económicamente por la pandemia y eso significa una ayuda para los padres de familia. Ministra, tú quiero un corte. Yo quiero preguntarle después del bloque si todo esto que ha tenido que hacerse con una emergencia, que ha cambiado modalidades, que ha obligado a ir mucho más a la parte digital, cosa que no estábamos acostumbrados, sobre todo en un país como el nuestro, de acuerdo a los datos que tengo aquí, que solamente el 10% tiene internet en zonas rurales y un 30% en zonas urbanas. ¿Cuál es el final, digamos, qué ha pasado en esta crisis? ¿Estamos a flote en relación a la necesidad de educar a nuestros niños? ¿Estamos a flote? ¿Hemos salido? ¿Tenemos el logro de decir, salimos a flote y estamos haciendo lo que teníamos que hacer? ¿Y qué va a dejar estos 400 días de escuela cerrada, más el resto, digamos, de situación difícil y de emergencia? Muy buena ¿Qué pregunta. va a dejar para los niños el día de mañana? Ya volvemos. Sí, y el diagnóstico, lo que uno puede hacer, porque obviamente después de toda esta experiencia, una experiencia, digamos, que seguramente el mundo le va a recordar por muchos años, cuando pase, esperamos que pase, porque hoy no sabemos si va a pasar o vamos a vivir eternamente con este problema, pero si esperamos que pase, seguramente los diagnósticos y los estudios que se van a hacer sobre esta situación van a ser interesantes. ¿Ustedes lo están haciendo ya? Sí, Nacho. Este desafío ha sido un desafío mundial, tú sabes. Sí. Incluso los países desarrollados han tenido problemas para regresar a clases. En Centroamérica yo creo que somos uno de los pocos países que hemos abierto las escuelas, precisamente porque el manejo del COVID ha sido bastante exitoso. Y nuestra responsabilidad es evaluar cómo los niños han podido aprender en una situación inédita, que nunca se había vivido. Y se han aprendido. Y si lo deseable. Que si han aprendido, cuánto han aprendido, de qué manera han aprendido. O sea, la primera pregunta que te hago en este diagnóstico, ¿año perdido el 2020? No es año perdido, no. Es un año que sí nos ha dejado muchas lecciones. Yo te acabo de decir cuántos alumnos se conectan a cada plataforma. Para nosotros eso es
un logro impresionante. ¿Un salto importante en la brecha digital? Muchísimo. El hecho de que antes de la pandemia ni siquiera un 1% de los maestros se formaba de manera digital y tenemos ahora al 90% de los maestros formados en la plataforma de Google Classroom y tenemos cohortes, grupos de 10.000, 11.000, 9.000, 7.000 maestros formándose simultáneamente. O sea, esto es un logro importante. Esto no quiere decir que la enseñanza digital va a sustituir a la enseñanza presencial. Esperamos, como tú dices. ¿Nunca pues, la va a sustituir? La va a complementar, aunque hay ahora universidades 100%, claro. 100% en línea, claro. ¿verdad? Sin embargo, estamos hablando de niños. Recuerda que estamos hablando de niños. Cuando el adolescente, el joven, tiene cierta edad, ya tiene una autonomía, cierta autonomía que le puede permitir decir, bueno, yo estoy en capacidad de hacer mis estudios superiores o técnicos de manera digital, en línea, pero los niños pequeños necesitan ese intercambio, necesitan ese relacionamiento con sus pares y con los maestros. A ver, ustedes tienen programas año por año, ¿ya? Y hay que cumplir cada año, digamos, los programas que se tienen. ¿Ese programa se ha cumplido? De otra forma, pero se ha cumplido. El niño ¿tuvo año 2020 educativamente? Así es. A ver, ¿qué ha pasado? Los contenidos educativos que teníamos, hemos tenido que priorizarlos, porque la educación en El Salvador es una educación muy tradicional, que privilegia la cantidad, que creemos que entre más información le metemos al niño en la cabeza, mejor. Lo que es un error. ¿Verdad? Es un error, por supuesto. Entonces, el maestro, pues la mayor parte de los maestros escriben en la pizarra, los niños copian. Estamos pasando una transformación muy importante, Nacho. Estamos aprendiendo a enseñar de otra manera. No podíamos nosotros trasladar esa cantidad de información que tenía la currícula nacional a esas plataformas que yo te acabo de describir. Entonces, necesitamos la ayuda de especialistas. Teníamos durante la cuarentena, porque nosotros no podíamos irnos a la casa a cuarentena, teníamos que seguir trabajando, no podíamos dejar la educación colgada. Por eso adoptamos el lema, la educación sigue. Entonces, esos 50 especialistas trabajaban día y noche priorizando esos contenidos para que los niños lo pudiesen tener en las guías, en la televisión y en la plataforma de Google Classroom. Digitalizar la educación, no solamente ponerse frente a una cámara a dar clases, es algo mucho más complejo. Se trata de revisar, de adaptar y de utilizar tecnología para llevar la educación de una manera atractiva. ¿Eso hace que se comprenda mejor? Porque en nuestros colegios normalmente se le enseña al niño a memorizar, pero que aprendió, no aprendió. Estamos memorizó. En un proceso, mira, esta pandemia nos ha hecho acelerar todos los planes que nosotros teníamos. Como el hecho de priorizar es ya una reforma curricular, dijimos, bueno, ahora sigamos, avancemos rápidamente con esto y sigamos en la reforma curricular. Entonces estamos ya reformando la currícula de tal manera que sea atractiva y sea útil para los niños. Ahora nos están ayudando las diferentes plataformas y las nuevas tecnologías a llevar esos contenidos de una manera mucho más atractiva para los niños. Estas son las ventajas que da muchas veces las diferentes plataformas. La televisión da las posibilidades de una manera y la plataforma digital la da de otra. Pero prácticamente los niños, por ejemplo, los jóvenes, ellos utilizan mucho el YouTube. Los tutoriales de YouTube son de muchísima utilidad. Sin embargo, como te decía, para poder trabajar de manera sostenida a través de una pantalla, el niño necesita tener ya cierta autonomía. Con los niños pequeños es diferente. Entonces, en este momento, Nacho, estamos desarrollando lo que nosotros llamamos una prueba diagnóstica y le hemos denominado Conociendo mis logros, porque lo que necesitamos saber es
eso, precisamente cuánto pudieron aprender los niños durante la cuarentena y la pandemia, porque han estado estudiando de una manera inusual, de una nueva manera, que creo que llegó para quedarse. Esta no es una prueba para aprobar o reprobar, esa es una prueba para que los maestros y nosotros como Ministerio de Educación sepamos por dónde apuntalar. Este nuevo sistema cambia con los cánones tradicionales de educación, que es memorizar, dar una cantidad de información a lo mejor que satura al estudiante, mandarlo a la casa con tareas para que termine odiando el colegio, y que al final esa educación no le enseña a discernir, ni le enseña a conocer su ambiente y su sociedad. Hacia eso queremos ir. Estamos cambiando eso, Nacho. Y la pandemia ha dejado una serie de lecciones impresionantes. Mira, las denuncias más frecuentes al principio de la cuarentena eran de padres de familia y de niños por el exceso de tareas. Claro. Entonces los padres de familia estaban en cuarentena tratando de atender sus trabajos de manera remota y además estaban atendiendo a sus hijos. Niños de primer grado con 9 tareas diarias, una cosa absurdo. Pero eso, ¿de dónde viene? Viene de la misma mentalidad y del mismo concepto de educación que tenemos los maestros, el sistema educativo en sí. Un sistema que el resto del mundo, sobre todo el mundo moderno, así es, no existe ya. Ya está obsoleto. Entonces, eso quedó en evidencia. Mira, esta pandemia ha servido para desnudar tantas cosas, entre ellas esta, que el sistema educativo tiene que cambiar. Entonces, nosotros estamos conscientes que la reforma curricular va de la mano con una nueva forma de formar a los maestros, tanto en la educación, en la formación inicial como en la educación continua. Y estamos avanzando en eso. ¿Verdad? La reforma es completa, es integral, no solamente la parte de contenidos, porque tienes que tener a alguien que sepa dar esos contenidos de una forma diferente. Claro. Bueno, yo me alegro mucho, digamos, que se esté pensando en la reforma curricular, porque siempre he pensado que eso había que hacerlo, que es muy importante, que no se puede seguir viviendo con forma del pasado. Mira, después de esta pandemia, si nosotros seguimos igual, de veras no hemos aprendido nada, Nacho. Tenemos que entender las lecciones que la vida nos está dando. Y lo que ha quedado al descubierto es que no podíamos seguir de esta manera. Okay. Bueno, el tema educativo es tremendamente grande y se puede hablar muchísimas cosas más, y yo tengo varias cosas que preguntarte. No sé si voy al corte ya o después de volver. Tengo 2 minutos. Quiero que empecemos a hablar de los 3 grandes proyectos. No sé si son los 3 grandes proyectos, pero por lo menos para lo que se dio en la Asamblea Legislativa, la confirmación de préstamos por 550 millones para 3 proyectos de educación. Uno es el proyecto Crecer y Aprender Juntos para el desarrollo de la primera infancia, el segundo Mi Nueva Escuela y el tercero Mejora de la calidad educativa. Yo creo que mejor voy al corte y en el próximo bloque vemos los 3 proyectos para que la gente entienda en qué se va a gastar o en qué se va a invertir ese dinero. Ya volvemos. Bueno, 3 proyectos, 550 millones, que incluso tengo entendido que por estos proyectos votaron casi todos, que tuvo, digamos, un consenso. 64 votos. 64 votos. Así es. Vamos a aclarar algunos conceptos. Pero yo veía que votó Vamos, que votó Arena en algunos. Por lo menos en el primero votaron todos, creo. Bueno, sí. A ver. Aclaremos algunos conceptos porque se habla del proyecto Crecer Juntos, se habla del concepto de Mi Nueva Escuela. Yo quisiera aclarar un poco de qué se trata esto. Este gobierno, y particularmente el despacho de la primera dama, ha decidido invertir en los primeros 7 años de vida, y eso es fundamental. Sí. En los primeros 7 años de vida, Nacho, se decide todo. Sí, claro. Se forma el carácter. Pero no invertir así nomás, ¿verdad? Hay que tener una política, y esa es la política de la que estamos hablando. Pero además tiene que ser una intervención articulada, desde que el niño está en el proceso de gestación,
ya empiezan a determinarse ciertas cosas. La salud de la madre, la nutrición de la madre, el estado emocional de la madre, etc. El niño nace y depende también de la estimulación que tiene los primeros días. Cuando el niño entra a los primeros años de parvularia o de maternal, muchas veces enfrentamos problemas de aprendizaje ante los cuales no tenemos explicación. Pero muchas de esas explicaciones pueden estar antes del nacimiento o después, inmediatamente después del nacimiento. Entonces, esta política lo que pretende es atender al niño desde la gestación, lo cual implica que salud y educación vamos a trabajar de la mano, que el niño ya no lo vamos a dividir en dos pedazos. Un pedazo lo va a ver salud y otro pedazo lo va a ver educación, sino que va a ser lo que debe ser, ¿verdad? Dame un ejemplo. El profesor va a observar y va a determinar, y en la escuela va a ver algo que determine, vamos a tener un sistema de información donde todos los que tengamos que ver con el niño sepamos de su trayectoria. Yo voy a poder ver, como Ministerio de Educación, el niño va a tener una sola ficha, no va a tener una ficha en salud y otra ficha en educación. Correcto, ya. Entonces, eso protege el derecho del niño a la vida, a su protección, a su educación, a su desarrollo. Entonces, cuando hablamos de ¿qué pasa con un niño que tenga dificultad de atención? Esos problemas los estamos enfrentando en este momento. Yo sé, muchos niños tienen problemas de atención. Déficit de atención. ¿Y qué se hace en este momento? ¿Ese niño va a mandarse a una escuela especial o va a ser tratado dentro de la escuela? El profesor va a saber que ese niño tiene déficit de atención. Tiene que saber, y tiene que saber cómo tratarlo. Y ya estamos en eso. Lo que pasa es que no hay suficiente personal especializado, y eso viene dentro de estos financiamientos. A mí no me gusta llamarles préstamos, porque cuando se trata de educación y cuando se trata de saldar una deuda con los niños y una deuda con la vida, ya no son préstamos, Nacho, es otra cosa. Inversión, dije yo, ya. Es una inversión irrecuperable, muy recuperable. Entonces estamos hablando de invertir en los años estratégicos de la infancia, y eso está transversal en los tres financiamientos. O sea, la política va a ser impulsada con estos tres financiamientos. Esto no quiere decir que con estos tres financiamientos se va a poder hacer todo, porque es mucho más lo que hay que hacer. Pero el primer impulso va a ser muy importante. Ahora, pero a ver, para que quede más claro, la atención a la primera infancia, yo quiero decirle que una cosa que en todo el mundo, me acuerdo que en una de las veces que vino acá el expresidente de Chile, Ricardo Lagos, a uno de estos eventos de la NEP, lo mencionó hace como 10 años atrás, la importancia, porque él fue también ministro de Educación, la importancia de iniciar un proceso de atención a la primera infancia. Pero eso significa, digamos, por ejemplo, apertura de casas, de lugares de atención al niño ¿desde qué edad? Ahí vamos. Los niños, un niño puede ir a un centro de estimulación cuando tiene meses. Nosotros tenemos que prepararnos con esa atención desde que los niños tienen meses, 1 año, 2 años, hasta que empieza en maternal a los 2 años y medio, 3 años. O sea, la idea es que todo niño salvadoreño vaya a maternal y vaya a kinder, porque parece que hoy día es un privilegio de los niños cuyas familias tienen las capacidades para mandarlo, pero el niño pobre no tiene esa posibilidad. Así es, por eso es que cuando el niño llega a primer grado y no ha ido a kinder, no ha ido a maternal, muchas veces le cuesta aprender a leer y escribir. Está en desventaja con el niño, claro, del privado. Entonces, lo que se pretende es que el niño tenga la preparación, la estimulación suficiente para llegar listo al primer grado. Ahora, precisamente, estábamos conversando que hay padres de familia, incluso maestros, que cuando el niño llega por primera vez a primer grado y que no ha hecho kinder ni pre-kinder, le dicen, no, mejor que haga kinder. Entonces ya lo empiezan a atrasar, ya el niño ya lleva 1 año de retraso. Estábamos precisamente hoy conversando sobre esto, y esto no debe de suceder. Ministra, hasta ahora,
¿qué hay en la educación pública? ¿Hay kinder? En la educación pública hay parvularia. Parvularia. Hay parvularia. ¿Qué edad? Parvularia es de 3 a 6. De 3 a 6. De 3 a 6 es parvularia. Hay parvularia. Okay. Pero las coberturas, digamos, son bajas por diferentes razones, porque no hay suficientes espacios para los niños y porque todavía las familias, no todos creen que deben de ir los niños antes de primer grado a la escuela. Significa esto que hay que ampliar en mucho las parvularias existentes para que todo niño tenga que ser una parvularia a partir de los 3 años, pero también haya un proceso anterior. Anterior, así es. El niño comienza a aprender desde que nace, Nacho. Por supuesto. Si tú has observado los bebés, ¿verdad? Y todo depende de la estimulación que uno le dé. Pero volviendo a los préstamos, y hoy quisiera hablar del tema del concepto de mi nueva escuela. Cuando nosotros llegamos al ministerio, nos damos cuenta que la infraestructura escolar estaba en condiciones muy críticas. El 60% de las escuelas necesitaban una intervención, pero además el diseño arquitectónico, la manera en que las escuelas están construidas, no facilitan la educación. Había, porque ahora ya no, pero en la infraestructura se refleja eso, la idea de que las ventanas debían estar arriba de las cabezas de los niños para que no se distrajeran viendo para afuera. Para que no miraran para afuera. Cuando es al revés. Las aulas deben estar ventiladas, debe de haber ventilación cruzada, debe de haber suficiente luminosidad. Entonces, mi nueva escuela, ¿qué es? Es un concepto pedagógico, una infraestructura pensada para que los niños aprendan mejor y los maestros enseñen mejor. Para que los niños se sientan en un espacio agradable, adecuado a sus necesidades, a su tamaño, que los muebles están pensados y distribuidos de una manera en que los niños y los maestros interactúen de mejor manera para poder enseñar y aprender. Esa es mi nueva escuela. Y no es que uno solo de los financiamientos está dirigido a mi nueva escuela. Ministra, ¿esto significa que las nuevas escuelas que se construyen se van a construir sobre eso o las que están ya se van a modificar? Los que están ya no se pueden modificar tan fácilmente porque, bueno, tenemos escuelas recién construidas con este sistema que están bastante completas, sin embargo no tienen esa estructura. Desde el año 2019, el equipo del Ministerio de Educación viene trabajando con el Banco Mundial para construir estándares en la construcción. Esos estándares en la construcción escolar son los que se van a aplicar en mi nueva escuela. Lo que se va a hacer es que cuando no sea una nueva escuela, totalmente nueva, y suponte tú que necesitemos construir 2 aulas más. Ahí se va a aplicar. En parvularia. Ahí se van a aplicar los nuevos estándares. Ministra, me quedan 2 minutos para este bloque porque el próximo es de las preguntas del público. Y el tercer proyecto mejora la calidad educativa, nacer, crecer y aprender. Es parte de lo mismo, mejorar la calidad. O sea, los 3 proyectos son parte de lo mismo. Es un todo integral. Ese todo integral trae infraestructura, formación de los maestros, especialización de los maestros, equipamiento, mejoramiento de la calidad, modernización y también innovación en la manera de enseñar. Ok, vamos a ir al corte y después del corte tengo varias preguntas, incluso algunas que no me quiero olvidar de una es, ya me ha estado comentando algunos colegios privados de que les va a afectar el aumento del salario mínimo y que qué van a hacer porque no tienen capacidades para poder subsistir con ese incremento. Vamos al corte y ya volvemos. Muy buenas noches, Mao. Nacho, buenas noches y buenas noches a la ministra de Educación. Vamos a leer algunas de las participaciones de nuestros amigos. Comenzamos con Herbert Guerrero, que dice: mi esposa es maestra y veo cómo la han capacitado para poder seguir protocolos y evitar contagios dentro de las escuelas. Aparte de eso, aún no hay clases presenciales al 100% y eso es bueno porque hay mejor manejo. Jennifer Plateros nos dice: la entrega de computadoras a alumnos como maestros ha sido un gran plan en estos tiempos de pandemia porque ha ayudado mucho a no descontinuar
su aprendizaje. Franklin Smith nos escribe: en el Centro Escolar Isidro Meléndez no ha llegado ni la laptop ni insumos de bioseguridad para alumnos de modalidades flexibles que estudian los sábados, señala Franklin. Vanessa Pineda nos dice: y para el sector privado, ¿cuáles serán las medidas? Porque los profesores y maestras quieren que nuestros hijos vayan a clase. Hace una semana mi hija no fue porque le dio gripe y hasta la fecha no se le ha quitado. Dice que el ministerio no ha dicho nada al respecto. Pablo Roger pregunta: buenas noches, Nacho y ministra. Mi pregunta es la siguiente: ¿habrá plazas de educación física? Muchos niños en colegios privados y públicos se les quitó esa clase. Las escuelas se dedicaron solo a enviar guías, refiriéndose al año anterior. Aquí en este país no hay cultura por la educación física o por el deporte. Henry Molina dice: habrá reforma en la ley de educación en cuanto a escalafón y categorías docentes basados en la formación y desarrollo profesional docente. En cuanto a las medidas, Juan Molina dice: y muchos docentes viajan en 2 o 3 buses a diario, ida y vuelta. Eso es mucho más peligroso, refiriéndose a las probabilidades de contagio. Caro Morales, y con ella cerramos, nos escribe: muy bueno, pero ¿de qué sirve cuando los niños son de escasos recursos, en gran porcentaje de zonas rurales y vulnerables? Algunos apenas tienen celular que no funciona para clases en línea, y ahora que van a la escuela, esa se cae sin pupitres, sin internet y sin baños dignos, señala Caro Morales. Vamos al set para las respuestas de la ministra. El Ernesto que dice, pregunta a la ministra qué porcentaje de las laptops que entregaron reciben señal de internet. ¿Con qué empresa están dando el servicio de conexión y cuánto le cuesta al pueblo dicho servicio? ¿Por cuál comenzamos? Porque son bastantes. La que usted quiera. Si no, por yo la se última. La recuerdo. Ya. Por la última. Tal vez aclarar que no es la computadora que estamos entregando la que tiene el internet. Nosotros estamos entregando paquetes de datos a maestros y alumnos a través de las únicas 4 compañías de servicio de internet que existen, ¿verdad? Nosotros estamos invirtiendo en esos paquetes, pero es internet para estudiar, ¿verdad? No es internet para estar viendo videos, sino que es para entrar a los contenidos que tiene el Google Classroom. Entonces, nosotros estamos entregando la computadora y aparte hay un servicio de telefonía donde el maestro y el alumno llama por teléfono, da su número de NIE y después le conectan el servicio. Ese es el tipo de internet que estamos dando, precisamente porque los niños, la mayor parte, no están en las escuelas. Ok. Bueno, siempre hay varias. ¿Se suspendió la entrega de computadoras, ministra? No. Tú puedes ver todos los días entregamos computadoras. Estamos terminando con todos los bachilleratos, estamos ya finalizando. Era 1.200.000 computadores que se van a entregar. No, es un poco menos. 1.200.000 son todos los alumnos del sector público y del sector privado. ¿Cuántas computadoras son? Son alrededor de 800.000 computadoras. ¿Y cuántas se han entregado hasta ahora? Hemos entregado todo lo que es bachillerato, los 3 bachilleratos. Estamos terminando con primero bachillerato y yo creo que ya en un mes comenzamos, un mes y medio comenzamos con 9º grado. Las personas que llamó seguramente, primero es de modalidades flexibles y es una escuela que va solamente los sábados, ¿verdad? Entonces no sé de modalidades flexibles qué nivel educativo son los que tienen los sábados ahí, pero la entrega de computadoras se está haciendo de los niveles superiores a los inferiores. Si hay alumnos de 9º, de 8º grado, pues todavía no les toca. Pero esperamos que el próximo mes, durante el mes de agosto y octubre, vamos a acelerar la entrega, pero ya todos los de bachillerato, que son los que nos interesaba que tuvieran, ya la tienen, porque son los primeros que se van a ir, y sobre todo los de último año de bachillerato, que van a hacer la prueba avanzo en el mes de octubre, finales de octubre. Ok. También alguien dijo que en su escuela no habían medidas de seguridad. Pues nosotros hemos entregado insumos a todas las escuelas, medidas o insumos de bioseguridad, porque hay una señora que dice que en su escuela, que es privada, no se están tomando medidas. Ajá. Y en realidad el protocolo que nosotros hemos sacado como ente rector es tanto para el sector público como el sector privado. Perdón, el colegio privado está en la obligación de tener esas medidas de bioseguridad y comprarlas.
Claro que sí, y comprarlas. Ok. Ahora, nosotros tenemos en el ministerio teléfonos, servicios en línea para hacer esas denuncias e ir a ver si realmente no se están aplicando las medidas de bioseguridad, incluso si es un colegio privado. La señora que decía que los maestros están obligando a su hija a ir a clases con gripe. Pues no debería de ser así, ¿no? El protocolo dice lo contrario. O sea, incluso nosotros estamos aplicando los filtros que aplicamos al principio de la pandemia. Eso son las primeras páginas del protocolo, aplicar los 4 filtros. El padre de familia, primer filtro, no puede llevar a su hija o a sus hijos si tienen síntomas de gripe. El transporte escolar es el segundo filtro. La entrada del centro educativo es el tercer filtro y la entrada al aula es el cuarto filtro. Entonces, si esos 4 filtros están fallando, es porque realmente no se conoce el protocolo que es obligatorio. Hay un teléfono, ¿qué teléfono es? Lo podemos poner en la pantalla. Ok, si me lo dices, lo ponemos en pantalla. Pero bueno, ya vamos a poner el protocolo teléfono. Es para todos. Tiene que cumplirse. Así no es, digamos, que no es que sí o que no, tiene que cumplirse. ¿Plazas para maestros de educación física? Tiene que haber plazas, tal vez no este año, porque las plazas que se van a poner a concurso es una cantidad de plazas limitada. Sin embargo, yo estoy de acuerdo con la persona que mandó ese mensaje. Ha sido un error eliminar la educación física y el deporte de los contenidos educativos, porque la educación física y el deporte es parte de la educación integral. Claro. Dentro de nuestros planes está devolver esos contenidos, volver a la educación física y volver al deporte. De momento, en medio de esta pandemia, no podemos hacerlo en un 100%. Ok. ¿La reforma en cuanto al escalafón? Pues eso todavía no está contemplado. Todavía no estamos en eso. A los maestros se les ha hecho un aumento el año pasado, a los maestros y a los administrativos, a raíz de la pandemia, pues el señor presidente consideró que era necesario apoyar a los maestros, pero no en la parte del escalafón, ¿verdad? Se apoyó en un aumento. Ok. El caso que le decía yo, que hay escuelas privadas preocupadas porque no van a poder absorber el aumento al salario mínimo. Pues entiendo que el gobierno ha dispuesto apoyo para empresas, lo cual incluye colegios privados. A través de Bandesal. A través de Bandesal, así es. Eso ha sido anunciado y es importante que la gente se ponga en contacto con Bandesal y se informe en qué van a consistir esos apoyos. De hecho, nosotros como Ministerio de Educación, durante la pandemia estuvimos propiciando los acercamientos de los colegios privados con Bandesal para que los que estaban afectados, que estaban en peligro de cerrar, pudiesen ser recuperados, y muchos de ellos así han sido. Bueno, ahí tenemos el teléfono del ministerio que ustedes lo pueden ver, anótenlo. Si usted es padre de familia, anótenlo, 2592-2009. Usted anote ese número y cualquier cosa, si usted se da cuenta de que no tiene las medidas de bioseguridad, se está incumpliendo con esto, que es muy delicado hacerlo, o sea, no se puede permitir, usted tiene que, con mucha responsabilidad, llamar al ministerio y decir en tal parte no se está cumpliendo, porque el ministerio vaya y chequee eso. Y es importante que los padres de familia conozcan el protocolo, Nacho. El protocolo está en nuestra página web, La Alegría de Regresar a la Escuela. Todo el público puede acceder a la página web del ministerio. Es importante que todos sepamos de eso. Otra cosa que deberían hacerlo. Y alguien dijo, los docentes viajan en más de un bus, 2, 3 buses. Es lo que te decía al principio. Tendríamos que ser Suecia y tener buses especiales para todos los profesores del país, ojalá, algún día. Ojalá, Gracias, ministra, por estar esta noche. Un gran gusto, Nacho. Un gran gusto. La conozco hace muchos años, ella estuvo en UNICEF y en los medios de comunicación. Siempre tenemos que estar vinculados a este tipo de cosas, todo el trabajo que se hace con los Así niños. Es, Nacho, ha sido un gusto volver a estar contigo. Para mí también, Carla. A ustedes, amigos televidentes, los espero mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.